Bienvenidos a la conferencia de Quantic Healing, el lenguaje de la luz, decodificando el lenguaje de la luz y de la sanación. Vamos a ver qué es esto de Quantic Healing, a qué nos referimos cuando hablamos de lenguaje de luz. Vamos allá. Vamos a partir de un hecho hiperconocido, y es que afortunadamente la ciencia nos ha dado la razón en que todo es energía. Esto que era una idea peregrina, casi como esotérica, ¿no? Decía el Kybalión que nada es inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Pues desde toda la ciencia atómica se nos ha demostrado que efectivamente que esto es así, ¿no? Todo cuanto existe es una conjunción, una amalgama de energía, de vibración, ¿no? De átomos, neutrones, protones, etcétera, etcétera, que están ahí todos perfectamente compactados, ¿no? A partir de Einstein sabemos que la materia también es energía. ¿Qué tipo de energía es la materia? Pues es energía absolutamente compactada, ¿no? Pero la cuestión está en ¿cómo se compacta esta energía? ¿Cómo hace que los átomos, protones, neutrones, las partículas atómicas, subatómicas, no sé, de papel, del ordenador, sigan constituyendo un ordenador, un papel, y no tengamos aquí toda una sopa extraña, una amalgama que no se sepa exactamente qué, ¿no? Si realmente qué es lo que cohesiona todas estas partículas, cuando realmente también sabemos que todo el núcleo, gran parte del interior de esas partículas es directamente vacío. No hay absolutamente nada. Si vamos directamente a la estructura, pensando exactamente, ¿no?, en cómo se cohesiona, podemos ir todavía muchísimo más allá. No solo cómo se convierte la energía en materia, cómo se cohesiona en materia, sino que además cuando se cohesiona en materia, resulta que, por un lado, genera unos patrones estructurales, que sería lo que conocemos, por ejemplo, como las leyes herméticas, como la ley de la utilidad universal, ¿no?, que dice que toda existencia implica un cometido por se, todo lo que existe tiene una razón de ser, como sería, por ejemplo, la ley de la unidad universal, que dice todo tiende hacia la luz, como serían las 7 leyes de la ley de la evolución del universo. Estas leyes a veces son bastante nuevas, se me dieron y están explicadas en mi libro Metafísica para Todos, ¿vale? Estas leyes, sobre todo la ley de la evolución, es totalmente nueva, se dio para este libro, ¿no? Son 7 leyes donde, si las cumples absolutamente todas, realmente se lleva a cabo un proceso evolutivo, y no simplemente si las llevas a cabo a nivel personal o espiritual, sino que las aplicas absolutamente a cualquier cosa. Es decir, si las cogiéramos y las aplicásemos a la organización de una empresa, si la empresa cumpliese esas 7 leyes, directamente estaría generando todo un proceso evolutivo de avance y de desarrollo. Es muy, muy interesante, ¿no? O la ley de la compensación, la ley del karma, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Que la energía sepa que hay un desequilibrio. ¿Qué es lo que hace que la energía sepa que hay que compensar ese desequilibrio? ¿Qué es lo que hace que, pues esto, que exista la ley del péndulo, la ley de vibración, el así es arriba como es abajo, ¿no? Por otro lado, lo que llamamos la estructura externa de la creación. ¿Qué es lo que hace cuando esa energía se convierte en materia? Que esa materia cumpla una serie de patrones determinados, como sería, por ejemplo, la proporción áurea, como sería, por ejemplo, la Fibonacci, como serían, por ejemplo, los sólidos platónicos. Es decir, ¿qué hay más que hace que esta energía tenga este comportamiento, tenga estas manifestaciones, genere estas estructuras de la creación? ¿Qué es lo que la mueve? ¿Qué es lo que la activa? ¿Y qué es lo que la transforma? Tanto en algo meramente, digamos, etérico, como serían las leyes espirituales, a algo
de lo más material, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí detrás? Si avanzamos, nos tendríamos que preguntar si realmente solo existe energía en el universo. Einstein decía que sí, que todo se reduce a energía, ya sabemos la famosa fórmula de la relatividad, ¿no? También tenemos a Nikola Tesla, que él dice que si queremos entender los secretos del universo, hay que pensar en energía, frecuencia, vibración. Vamos un paso más allá, ¿no? Heisenberg, uno de los padres de la mecánica cuántica, que decía, el universo no está hecho de cosas, sino de redes de energía vibratoria emergiendo de, y esa es la parte importante, algo todavía más profundo y sutil. ¿Qué es ese algo? Tenemos otro divulgador, Erwin Laszlo, que trabaja por una teoría, se llama la teoría del todo, la teoría completa del todo. Es decir, están trabajando él, junto con otros investigadores y divulgadores, por lograr una teoría que explique y dé razón de todo cuanto existe en una sola teoría. La física, la matemática, absolutamente todo lo que existe en una sola teoría, ¿no? Y entonces él dice algo muy interesante que va un pasito más a esto que decía Heisenberg, ¿no? Ese algo todavía más profundo y sutil. Y entonces de lo que habla Erwin Laszlo es de que el universo no solo se compone de energía, sino que se compone de energía e información. Si conocéis la ecuación de Dirac, que muchos amantes la consideran la gran ecuación del amor, ¿no? La ecuación de Dirac nos dice que si dos sistemas se interrelacionan durante cierto tiempo, cuando esos dos sistemas se separan, siguen manteniendo un vínculo que lo que le afecta a uno también le afecta al otro. Por eso mucha gente la considera esto la ecuación del amor y algunos incluso se la tatúan en el brazo, ¿no? Supongo que cuando ese amor pasa a ser el ex y pasarán a borrarla, ¿no? Entonces a ella, porque claro, recuerda, lo que te pase a ti le pasará a tu ex, también le afectará, y lo que le afecta a tu ex te afectará a ti, ¿no? Pues eso es lo que dice la ecuación de Dirac, ¿no? Y esto se ha comprobado empíricamente, es decir, dos átomos unidos y relacionados de repente se han separado a miles y miles y miles de kilómetros y lo que le afectaba a un átomo le afecta a otro, un poco como le pasa a los gemelos, ¿no? A los hermanos gemelos. Pues eso sería la ecuación de Dirac. Por lo tanto, a lo que vamos es, una vez más, a qué más hay aparte de la energía que hace que esa energía se module bajo, como veíamos anteriormente, esas estructuras internas de la creación o en las estructuras de la materia, ¿no? Pues lo que hay es consciencia. No sé si sale aquí. A mí aquí sí que me sale, pero aquí. A ver. Ahora. Bueno, se ha chafado la sorpresa, pero igualmente pone cara de oh. Pues lo que hay es consciencia. Lo que hay detrás de la modulación de la energía es consciencia. Todo cuanto existe en la creación tiene y parte de la consciencia. En el Kybalión se dice que todo es mente. En realidad no es así. Diríamos, todo es consciencia. Todo cuanto existe en la creación tiene consciencia de dos cuestiones. Todo cuanto existe en la creación tiene consciencia de ser y todo cuanto existe en la creación tiene consciencia de estar. La consciencia de ser es lo que hace que todo elemento de la creación se sepa individualizado y sea individualizado. Que una piedra sepa que es una piedra y que no es un árbol. Que un árbol sepa que es un árbol y no es agua. Y entonces cada ser de la creación tiene esa individualización en base a la consciencia de ser, a la consciencia de quién yo soy. Pero también la otra parte es todo cuanto existe en la creación tiene una consciencia de estar.
que es la consciencia de yo a nivel individual, yo como existencia, cómo encajo en el sistema al cual pertenezco. Y entonces las piedras tienen un comportamiento que no tienen el reino vegetal o que no tiene el reino animal. Tienen incluso un nivel distinto, obviamente, de consciencia. ¿Vale? Entonces esto abarca a todo cuanto existe, incluido nosotros también. Por eso en muchas ocasiones explico que una piedra es mucho más consciente que nosotros. Porque una piedra sabe que es piedra, sabe para qué está y simplemente se limita a cumplir su función. Un pino crece sabiendo que es un pino y cumpliendo la función de pino, no hay más. Nosotros quizá por tener un nivel muy superior no lo acabamos de controlar esto de la consciencia y pretendemos ser en muchas ocasiones lo que no somos. Pretendemos aspirar a lo que no podemos, aunque queda esto ahora muy moderno de tú puedes ser todo lo que tú quieras. No, tú puedes ser lo que tú eres, que es muy diferente. Y siendo lo que tú eres, puedes llegar todo lo lejos que seas siendo tú, siendo lo que tú eres. ¿Vale? Pero no aspires a ser otra cosa porque vas a generar frustración, autoengaño y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, todo cuanto existe es consciente. ¿Qué es la energía? La energía es la acción de esa consciencia. ¿Y cuál es el producto de esa energía? La materia, en este caso, por ejemplo, diríamos, pues la materia es la densificación de la energía, que a su vez es la proyección, la acción, mejor dicho, de la consciencia. Esto es algo que podemos comprobar y que no es una mera teoría o sorpresa. Porque las cosas que hablamos, aunque sean espiritualidad, se tienen que poder comprobar. ¿Sí? Voy a volver un poco loco al cámara. Voy a levantarme. Voy a intentar coger el micro. Bueno, por este se me oye, ¿verdad, Juan Carlos? En cámara, sí. Bueno, pero aquí me oirán, ¿vale? Me voy a levantar. Vamos a detectar algún lugar del espacio donde no haya demasiada energía, ¿no? A ver, vamos a intentar ponerla aquí en la mesa. Pues mira, ni hecho a propósito, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ¿sí? Vamos a quitar los papeles, ¿no? Si lo pongo un poquito más aquí, hay algo de energía. Si lo pongo, era más o menos aquí, apenas detecta nada, ¿no? Entonces, el ejercicio consiste en este trozo donde no se está detectando gran energía, vamos todos a focalizar que aquí hay una caja de cartón. Vamos a imaginar que aquí hay una caja de cartón. Tenéis que imaginar, que visualizar la caja de cartón con sus aristas, con el color marrón, si tiene algún dibujito, si tiene algún logotipo, si el cartón está un poquito roto. Tenemos que visualizar que aquí hay, obviamente, una caja de cartón. Exacto. Visualizad la textura del cartón, el color del cartón. Hay una caja de cartón, clarísimamente. Y entonces, si todo el mundo ha visualizado correctamente, si ponemos encima el péndulo, para que no digáis que hay trampa, el péndulo no solo detecta que hay energía, sino que detecta que hay, bueno, pues relativamente muchísima más energía en comparación a lo que había antes. ¿Sí? Si lo ponemos más o menos por aquí, que era donde habíamos medido, pues había, bueno, ese poquito de energía que se detectaba inicialmente. Pero si lo vuelvo a poner donde estábamos visualizando la caja de cartón y paro el péndulo, ¿sí? Paro el péndulo. Veis que sigue detectando que hay energía, ¿vale? ¿Qué hemos hecho? Bajo nuestra consciencia hemos densificado la energía que había en este espacio, que a priori era más bien poquita. Esto hemos hecho un acto, llamaríamos directamente de co-creación.
Si ahora esta energía la disolvemos, ¿sí? Borramos la energía. Ya no está. Bien. Pues esto es lo que ocurre en el universo. Exactamente lo mismo que esto. ¿Vale? Exactamente lo mismo que esto. Respecto al tema que nos ocupa, ¿cómo se modula esta energía? ¿Cómo se densifica esta energía? ¿Cómo se transmite esa información consciente de esa consciencia a modularla en las diferentes energías de todo cuanto existe? Pues esto se realiza a través de el Irdin. Irdin es el lenguaje celeste. Se le conoce como el tercer lenguaje, el lenguaje de los ángeles, el lenguaje del alma, pero básicamente porque nuestra alma habla Irdin, habla entre comillas, obviamente. Si el universo fuera un programa informático, Irdin sería el lenguaje de programación. Exacto, los ceros y unos, no sé si se programa todavía así, igual sí, pero sería el lenguaje de programación. Tal y como tenéis aquí, arriba en Irdin y abajo en castellano, todos hablamos, todos conocemos Irdin. Irdin es el lenguaje, como decíamos antes, que habla nuestra alma. Irdin es el lenguaje con el que nos comunicamos, obviamente, de manera vibracional. Irdin es el lenguaje a través del cual en el universo se crea y se co-crea. Irdin es el lenguaje a través del cual las energías del universo interaccionan, a través del cual se transmite toda esa conciencia que estábamos viendo con anterioridad. El lenguaje Irdin, del lenguaje Irdin da noticia, por ejemplo, el gran contactado Ricardo González en sus libros sobre Erx. Erx es una ciudad etérica, la ciudad etérica de Erx, y era conocida porque salían unas luces por en medio del bosque donde estaba Erx, y se le conocía eso por las luces etéricas de Erx. Podéis encontrar fotos en internet, ¿vale? Entonces, se canalizó toda una serie de mantras en un idioma a través de los cuales se podían realizar trabajos energéticos, a través de los cuales se podía contactar con la ciudad etérica de Erx. Y de hecho hay un montón de mantras, un montón de frases que podéis encontrar por internet. Y he conocido, bueno, se han puesto en contacto conmigo algunas personas que han trabajado o que siguen trabajando con estos mantras. Yo la verdad es que esta parte la desconozco. Pero esto, y entonces estos mantras están en lenguaje Irdin. El lenguaje Irdin, en nuestra versión de lenguaje humano, es un lenguaje que tiene rasgos, una mezcla entre arameo, el lenguaje aymara o el lenguaje, por ejemplo, sumerio. De este lenguaje ya se hablaba en los años 50, que parece ser que en los Andes también hubo un primer conato de canalización de mantras o de frases en este lenguaje, y luego en los años 70, a partir de los hermanos Pathwells. ¿Vale? La ciudad de Erx está en Córdoba, en Argentina, ¿sí? en el Uritorco. Ahí es donde está y ahí es donde se canalizaron. Este que tenéis aquí sería uno de estos mantras para poder trabajar. En este caso, el que os he puesto aquí se llama Uruashta, que es sinfonía para el campo monádico y preparación para recibir las vibraciones del cuerpo de luz. Para recibir las vibraciones del cuerpo de luz. Pero nosotros no vamos a trabajar con estos mantras o con este vocabulario Irdin, que también podéis encontrar fácilmente en PDF por internet, sino que nosotros vamos a trabajar con los códigos de luz, con los códigos Irdin. Los códigos Irdin son estos dibujos, estas formas con esta geometría, que lo que hacen es que llaman directamente a la energía que están representando. Es un puente directo entre el dibujo y la energía que está representando traída al aquí y a la ahora.
La gran ventaja es que al trabajar con estos códigos no ponemos las limitaciones mentales que puede suponer utilizar un término que bajo nuestra mente podemos tener acotado. Por ejemplo, si hablamos del amor universal, probablemente todos los que estamos aquí tendríamos una idea más o menos de lo que a nosotros nos parece que es el amor universal, pero seguramente se quedará muy a años luz de lo que realmente supone que es el amor universal. En cambio, cuando utilizas el código Irving del amor universal, viene toda esa energía, independientemente de que tú la tengas presente o no. Estos códigos Irving fueron canalizados hace tiempo, son unos 54 o 55, y fueron divulgados a través de la escuela de Krion. Estos códigos Irving en la escuela de Krion los llaman cristales de luz. Y también los podéis ver y los podéis descargar tranquilamente, ¿vale? Pero lo que yo he canalizado es a partir de estos códigos de luz, o además, mejor dicho, no a partir, además de estos códigos de luz, yo he canalizado 25 más. Aquí. Yo he canalizado 25 más, donde no solo vinieron los códigos de luz nuevos, sino que todos estos códigos de luz venían directamente arropados por una metodología de trabajo, venían arropados también por, para mí lo más interesante, una forma concreta de entender lo que es la sanación espiritual, lo que es nuestro trabajo como sanadores. Y luego venían, esto fue la letra pequeña que yo descubrí más tarde, venía con la misión de ahora vas y lo divulgas. ¿Vale? Entonces es lo que estoy haciendo desde hace ya unos cuantos años. Y entonces el sistema a partir del cual se divulga es exactamente esto. Se llama Quantic Irving. Quantic Irving, como tenéis aquí en la diapositiva, es un sistema de sanación evolutiva. Ahora hablaremos por qué. Está formulado exclusivamente a partir del uso de los nuevos códigos Irving, los que yo he canalizado, pero incluyendo algunos de los antiguos, evidentemente. Consideramos que es un sistema puro porque no tiene nada que ver con ningún sistema que conocemos, no es un refrito ni coge técnicas de ningún otro sistema. O sea, se me dio desde el cero más absoluto todas y cada una de las técnicas, se me dio no y se me sigue dando, ¿vale? Entonces, bueno, como decía, está canalizado por mí y está destinado a la formación de la nueva generación de sanadores. Esto, que es una frase que parece muy de marketing, es literalmente lo que se me dijo. ¿Por qué? Porque Quantic Irving está encarado directamente a las nuevas necesidades que estamos teniendo de sanación en función de las nuevas necesidades que estamos teniendo dentro de nuestros procesos evolutivos. Ya no somos los hombres y mujeres de hace 20 o 30 años, ahora estamos mucho más conectados, ahora somos más conscientes de nuestros procesos evolutivos y aunque no seamos más conscientes de nuestros procesos evolutivos, el proceso evolutivo se manifiesta mucho más fehacientemente que antiguamente. Por lo tanto, estamos mucho más unificados a estos procesos de aprendizaje vital y por lo tanto se necesita dar realmente un empujón a todo ello. Antiguamente y no tan antiguamente estábamos hablando, y esto fue un gran avance evidentemente, del hombre, lo veíamos, ¿no? Bajo el concepto holístico, el hombre lo veíamos como una conjunción de cuerpo, mente y espíritu. Y esto realmente fue un gran avance, no simplemente el hombre como un cuerpo, ¿no? Un concepto mecanicista al cual hay que arreglar. Fue un gran avance en llegar a este concepto más holístico, ¿no? No, es que el hombre no solo es algo que se desarregla o algo que crea una disfunción y que se tiene que arreglar, sino que parte de esa disfunción o de esa enfermedad o de ese problema parte de un proceso mental, de un proceso emocional, parte de un proceso de vida. Luego se añadió también la parte sistémica, ¿no? Donde además ya no es como tú estés viviendo, sino también cómo se te ha enseñado a vivir, también es cómo tú estás viviendo dentro de la estructura o cómo estás asumiendo esa vida dentro de la vida generalizada de la estructura del sistema en el cual estás viviendo.
¿vale? Eso también evidentemente afecta, pero eso no lo acaba de explicar todo. Entonces, si contemplamos el hombre como hasta ahora, ¿no? Bajo el concepto, la tríada de cuerpo, mente y espíritu, aquí hay dos cuestiones importantes. La primera es que seguimos manteniendo al hombre como centro de la cuestión. Y la segunda parte es que el espíritu o la parte espiritual del hombre la estamos contemplando como una parte de ese hombre. Y esto es algo que tiene que estar y que tiene que ser absolutamente desde ya superado, y desde luego en Quantic Healing vamos a por eso. La nueva generación de sanadores debe contemplar justamente lo contrario. El núcleo no es el hombre, sino que el núcleo es el ser. El hombre no es la unidad es el ser, y el hombre forma parte de la unidad de ese ser. Contemplamos al ser como unidad, en primer lugar. En segundo lugar, mucho más importante, el hombre, o mejor dicho, la existencia de ese ser como hombre en el plano actual, es una manifestación del proceso evolutivo de ese ser. Por lo tanto, ahí tenemos el concepto de quantic, el concepto de cuántico. Contemplamos desde Quantic Healing el todo. Contemplamos al ser en todas sus dimensiones. En la dimensión de ser, en la dimensión de humana, en la dimensión mente, en la dimensión física, en la dimensión emocional. Pero el núcleo, el centro, sigue siendo el concepto de ser, que unifica todas estas partes. Y es desde ahí, desde donde estamos trabajando. Y desde ese trabajo, lo que está implicando de cara a el ejercicio que tienen que hacer estos sanadores, esta nueva generación de sanadores, es aprender a posicionarse para poder llegar a ese trabajo de alcanzar directamente al ser. Porque solo si vamos a tocar un alma, solo lo podemos tocar desde un alma. Solo si vamos a trabajar desde el ser, lo podemos hacer desde nuestro ser como sanadores, no desde la mente, no desde el aprendizaje de herramientas. La sanación espiritual no es un conjunto de herramientas que tienes que aprender. La sanación espiritual se da en tanto en cuanto el terapeuta, o mejor dicho, terapeuta no, sanador, se posiciona. ¿Desde dónde? Se posiciona en su ser. Por lo tanto, ¿el Reiki es una sanación espiritual? Puede que sí, puede que no. ¿El chamanismo es una sanación espiritual? Puede que sí y puede que no. ¿En qué se basa? Puede que sí y puede que no. En si la persona que lo está ejecutando está en unidad con su ser o lo está haciendo desde la mente, simplemente aplicando una serie de técnicas que ha aprendido. Y bueno, si funcionan, claro, las técnicas funcionan, pues maravilloso, pero será por mera casualidad. Pero no está realmente donde debería estar y ejerciendo desde el posicionamiento que debería ejercer. Por el contrario, ya que estamos hablando de esto, por el contrario, un psicólogo, un médico, un juez, un abogado puede estar llevando a cabo un trabajo espiritual desde su trabajo. ¿Cuándo? Pues de la misma manera. Sí, aunque él no sea consciente ni crea en nada esto de lo que estamos hablando, trabaja desde su esencia, trabaja desde su conexión con el ser. Aunque sea absolutamente inconsciente, aunque si viniera a esta conferencia pensaría que estamos todos chalados y que estaríamos hablando de una secta, es que eso da exactamente igual. Lo importante es desde donde tú te posicionas, y desde donde tú te posicionas todo es posible. Desde donde tú te posicionas tienes acceso a todos los recursos, a todos tus recursos y a todo el conocimiento que existe en el universo y que realmente tú puedes llevar a cabo y puedes ejecutar en base a lo que hayas venido a hacer aquí en este plano, ¿vale? Por lo tanto, la sanación Quantic Healing, ya sabemos por qué es Healing, por qué trabaja desde el lenguaje Healing, desde el lenguaje de la luz a través de estos códigos, y es Quantic porque trabajamos desde el todo. Trabajamos desde el ser en absolutamente todas sus dimensiones y desde absolutamente todas sus manifestaciones. Como os decía, precisamente
para poder atender a estas nuevas necesidades que estamos haciendo, donde cada vez los procesos evolutivos son más palpables, son más definidos. Por eso también cada vez nos pueden ir peor las cosas, porque cada vez a nivel de alma somos más conscientes y podemos traer más información, podemos conectar mejor, pero el hecho de que vayamos en contra de nuestra propia naturaleza hace que precisamente tengamos ese choque que vivimos, evidentemente, desde el punto de vista vital, desde el punto de vista humano, social, económico, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, el sistema Quantic Healing, pues es un sistema de sanación evolutiva que alcanza, como decíamos, todas las manifestaciones del ser. A veces cuando hablamos de sanación evolutiva, la gente, no, pero si yo me duele tal o tengo esta enfermedad o se puede tratar todo porque tratamos cualquier tipo de manifestación en cualquiera de los planos que tenga la realidad del ser, en este caso en el aspecto físico. ¿Vale? Pero también trabajaríamos, por ejemplo, las memorias kármicas, las memorias heredadas, las historias que provienen ya no de otras vidas, sino incluso de otras existencias que te pudieran estar afectando en el aquí y el ahora sin tener ningún tipo de razón de ser. Pues eso también lo podríamos trabajar desde Quantic Healing, ¿vale? También destrabar, consolidar y acelerar el camino, la misión que como almas hemos venido a realizar aquí. También es trabajar por lograr a la persona que se unifique con su realidad, con su unidad. Uno de los grandes trabajos en Quantic Healing es eliminar, desbrozar el puente que une a la persona con su dimensión superior, que une a la persona con el ser. Cuando uno no está en connivencia con su alma, hay un tira y afloja y lo que se rompe es el cuerpo, o lo que se rompe es la emoción, o lo que se rompe es la mente, o estamos totalmente separados de la realidad y de la vida. Entonces, en Quantic Healing, de la misma manera que nos posicionamos desde ese tratamiento completo, también es para ayudar a que la gente esté en ese posicionamiento completo, que la gente sea lo más aproximado a su unidad, a su conexión, conseguir la conexión de la propia persona. ¿Bien? Pero, como decíamos anteriormente, y todo esto, claro, al hacerlo desde el lenguaje de la luz, desde el lenguaje IRDI, ¿qué estamos haciendo? Que todo esto se haga de una manera muy sólida, muy rápida y muy potente, porque estamos utilizando el lenguaje de alma, posicionándonos desde nuestra alma, para llamarla así rápidamente, estamos utilizando su propio lenguaje sobre el alma, sobre la otra persona. Esto hace que al hablar de alma a alma en un lenguaje perfectamente definido, hace que los procesos sean muy rápidos, muy potentes y sobre todo muy ágiles y que despierten rápidamente a la persona. Pero, como decíamos anteriormente, el movimiento se demuestra andando. Y entonces vamos a hacer una pequeña demostración de cómo funcionan los códigos IRDI. Vamos a trabajar con este código IRDI. Vamos a trabajar con ARIS. El código IRDI ARIS es el código IRDI de la toma de tierra. ¿Para qué nos serviría? Pues para tomar tierra, para anclarnos en tierra. Lo utilizaríamos sobre todo en el primer chakra, ¿no? Para mantener. Cuando vamos a meditar, cuando vamos a trabajar con energía, cuando vamos a hacer meditaciones de estas guiadas a la dimensión, no sé qué, pues nos ponemos ARIS para asegurarnos de que estamos muy bien anclados. Cuando nos falta un poco de pilas en el cuerpo, pues nos ponemos ARIS para que el cuerpo recoja esa energía de tierra que le puede estar faltando, ¿no? Cuando estamos un poquillo débiles o cuando se nos va un poco la cabeza que con pensamientos recurrentes, pensamientos locos, cuando entramos en bucle, pues nos ponemos ARIS para dominar, ¿no? Para que la mente no nos domine y para tener literalmente los pies en el suelo, ¿vale? Vamos a utilizar ARIS. En primer lugar, poneos de pie un momentito, cerrad los ojos, ¿vale? Y fijaros en la planta de vuestros pies. Bien. Vale. Ahora os podéis sentar. Ok. Con la mano dominante, ¿sí? La derecha, si sois zurdos, pues será la izquierda, ¿vale?
Con la mano dominante vamos a dibujar en el aire, vamos a dibujar Aries. ¿Sí? Con la mano dominante. Lo hacemos circulito, para abajo, flecha. Muy bien. Ahora pongo la mano en medio del dibujo de Aries. Cierro un momentito los ojos y permito que el código se ilumine del color que el código decida. Perfecto. Y ahora proyecto 3 veces su nombre. Aries, Aries, Aries. ¿Sí? Pero tenéis que proyectar. ¿Sí? No decirlo en voz baja. Proyectad el nombre. Aries, Aries, Aries. Y ahora en vuestra mano que está el código, llevadlo directamente a la planta de un pie. Ponedlo directamente en la planta de un pie. ¿Sí? Lleváis la mano, exacto, y lo ponéis en la planta de un pie. Y dejad la mano ahí un momentito para que el código se vaya instalando. Muy bien. Dejad el pie en el suelo. Y ahora simplemente poneos de pie. ¿Notáis alguna diferencia? ¿Qué diferencia notáis? La pierna se queda más agarrada. Una pierna se queda más agarrada. Sí, a medida que se va instalando, vais notando como la pierna se queda más agarrada, ¿no? O se queda, eso, unos milímetros como empujando más hacia abajo. A alguna persona a veces le duele un poco los pies, ¿no? Parece que estamos apretando hacia abajo. ¿Bien? ¿Sí? Se dan cuenta que el pie, que es el código, lo tengo más adelantado que el otro. Ajá. Vale, pues sería una opción. Sólido. Sólido. Pesa más. Pesa más. Vale. Bien, vale, pues nos sentamos. Magia. No, ir. Vale. Para no ir cojos por la vida, mano arriba. Y volvemos a dibujar Aries en el aire. Vale. Ponemos la mano en el centro. Permitimos que se ilumine. El color que sea, el código ya decide, permitimos que se ilumine. Ok, y ahora proyectamos de nuevo 3 veces su nombre. Aries, Aries, Aries. Y lo ponemos en la otra planta del pie, claro. No la pongáis en la misma. En la planta del otro pie dejamos un momentito que actúe. Vale. Vale, nos ponemos de pie para comprobar que todo está bien. Bien. Se van equilibrando los dos pies. ¿Sí? Ujú. ¿Sí? Muy bien. Pues así funciona ir. ¿Vale? Así funciona ir. Pues imaginaos exactamente lo mismo a nivel de sanación, de limpieza, de reestructurar, de sanar, de limpiar, de regenerar. ¿Vale? Pues absolutamente todo eso se puede hacer, de eliminar limitaciones. Hay, bueno, 25 códigos, ¿sí? Son los que yo canalicé.
25 códigos. ¿Cuáles serían las características del sistema Irving? Se pueden definir en 5. 1, que es un sistema de sanación. Esto ya lo sabemos. Y ya sabemos que estamos hablando de sanar, no de curar. Sanación. A veces sanamos, pero igual el cuerpo físico ya lo tiene todo instalado, esa enfermedad, esa dolencia. Y luego también, dependiendo del karma y del dharma de la persona, pues igual esa enfermedad no se va a poder liberar. Pero bueno, al menos va a poderla pasar de manera mucho más, no sé, como mucho más ligera, por así decirlo, ¿no? Por lo tanto, es un sistema de sanación. Es un sistema de sanación espiritual, que eso implica que sea un sistema de sanación evolutiva, ¿vale? Porque espiritualidad y evolución son exactamente, lo contemplamos como un mismo punto. El tercero, pues es la sanación espiritual, como decíamos. El cuarto, es sanación espiritual, ¿por qué? Porque tanto el sanador se posiciona desde su entidad espiritual, entidad entre comillas, me refiero desde la unidad con su ser, que ese es el trabajo de desarrollo que hacemos en las formaciones de Quantic Healing, y trabajamos sobre el ser de la persona, o sea, trabajamos de alma a alma, o sea, ya no hay forma más pura y menos egoica de poder trabajar. El cuarto es que es una sanación que podríamos denominarla como positiva. No vamos a sanar o a tratar bajo el aspecto de lo que está haciendo daño o lo que está siendo pernicioso para la persona. Vamos a trabajar sobre cuál es el aspecto positivo, porque en origen todo siempre ha sido positivo. En origen, como decíamos anteriormente, todo tiene una consciencia de qué es y para qué sirve. Y desde ese punto de vista, lo que estamos trabajando desde Quantic Healing es qué es lo que ha hecho que eso haya perdido esa memoria de consciencia, o qué es lo que ha hecho que esa consciencia se haya alterado y esté mal funcionando o su funcionamiento esté siendo comprometido. Por tanto, no se trata de quitar o limpiar, sino se trata de qué es lo que está haciendo que esto no funcione de la manera originaria. ¿Vale? Entonces, por eso decimos que es una sanación en positivo. Y lo último es que es una sanación de integración o una sanación integradora, por lo que decíamos anteriormente. Tratamos de que llevar a la persona al proceso evolutivo más cercano al cual pueda en ese momento, teniendo en cuenta el momento evolutivo que pueda tener esa persona justo en ese enclave, ¿vale? Entonces esto es lo que tenemos que tener siempre muy en cuenta. Integración de la persona con su ser y de la persona con su propio proceso evolutivo. En la medida en que la persona se unifique lo máximo que podamos en cada caso con su ser, pues hace que la mente, las creencias, los juicios, los valores empiece a disgregarse y empiece a estar más con una mente más conectada a su realidad superior, pues menos egoica, menos limitadora, menos limitante y con menos filtros respecto de lo que es la realidad tanto del exterior como de la propia. ¿Por qué? Porque lo acercamos lo máximo que cada persona permita, evidentemente, a esa visión de su propia alma. ¿Bien? ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues, como os decía, pues a través de las diferentes formaciones. ¡Ay! Se me fue aquí. A través de las diferentes formaciones. La formación que hacemos en Barcelona se hace durante 5 meses a razón de un fin de semana al mes. Ahora estamos, por ejemplo, haciendo la sanación de la formación de este año, la suelo hacer una vez al año. Hace poco hicimos el segundo mes, la segunda sesión. Pero cuando voy fuera, como cuando he estado en Sevilla y en Galicia, que sobre todo es donde me estaba moviendo, pues esa formación, bueno, se tiene que hacer un poco más comprimida y se divide lo que se aprende en los 5 meses, pues en 2 fines de semana, como si fueran 2 niveles de la misma formación. De todos modos, toda esta formación de los 5 meses es apenas la mitad de lo que yo canalicé. Faltaría otra parte
para profundizar todavía muchísimo más y tener muchas más herramientas y muchas más técnicas. Pero esa otra parte todavía no la he acabado de poner en blanco sobre negro porque realmente es como bastante complejo. Una cosa es que yo lo entienda y otra cosa es ver de qué manera se puede convertir en un proceso didáctico y de aprendizaje para que lo entiendan otras personas. Entonces ahí ya entramos en el mundo de lo complejo que puede llegar a ser. Pero a nivel más de divulgación tendríamos los seminarios. Los seminarios, que estos sí que se pueden hacer online. Tendríamos el primer seminario que creé, que es el de Sánate tú, donde aprendemos 7 de los códigos con diferentes pequeños protocolos, pero lo de pequeños es, no nos dejemos engañar porque ya veis lo potente que es un solo código, pues para poder trabajar pues una apertura del corazón, el estar centrado, en el estar en aquí y la ahora, liberar la mente, anclarnos y, ¿vale? Son 7 códigos y son como también unos siete protocolos para poder realizarte autosanación. Y el otro que creé a posteriori sería técnicas de protección energética a través de los códigos IRDE. Y estos dos seminarios son seminarios de 3 horas y estos sí que se podrían hacer online. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda, algo que os surja, algo que os ha surgido de la charla. Dime. Cuando haces los seminarios, ¿también utilizas el péndulo o lo utilizaste para esta demostración? No, el péndulo solo es para esta demostración, para que veáis, bueno, ejemplificar lo que estábamos hablando de cómo la energía se densifica en tanto en cuanto le pones una consciencia. Pero en Quantic Learning no utilizamos nada, absolutamente nada, más que ese trabajo de consciencia, ese trabajo de aprendizaje de los códigos y luego sobre todo el trabajo personal para realizar ese desarrollo, para poder llevar a cabo pues esa tarea no desde la mente, sino desde la máxima conexión que tú puedas con tu realidad superior, claro. Pero no utilizamos absolutamente nada en Quantic Learning. ¿Alguna pregunta? ¿Any question? ¿Te ha quedado claro? Está genial que me explique así de bien. Muy bien. Me alegro de mí mismo. No, esto es broma. Vale, pues nada, ya simplemente os enseño un nuevo código IRDIC más. Y, perdona, lo que cuestan, ¿eso te preguntan por privado? Sí, me podéis preguntar, exacto. Me podéis preguntar y os mando toda la información de la formación. ¿Sí? Os mando toda la información de la formación y bueno, ahora hemos puesto en marcha la formación esta anual y ya la próxima sería hacia octubre o noviembre, más o menos la solemos hacer por esas fechas. Este año la retrasamos para enero, pero más o menos suelen ser por esas fechas. Ese sí que la hacemos en Barcelona. Bueno, y si alguien conoce a alguien aquí en Madrid, que yo no tengo contactos en Madrid, pues estaré encantado de venir a Madrid a poder hacer pues eso, la formación si hay gente interesada. ¿Sí? Aquí tenéis en el vídeo pues algunas fotitos de algunas de las formaciones de IRDIN, de allí de Barcelona en este caso. Esta, por ejemplo, es de Sevilla, cuando estuve en Sevilla. Este es de uno de los seminarios, aquí poniendo uno de los códigos. En este caso estábamos haciendo una apertura de corazón, aquí también una conexión y expansión y apertura del corazón. Pues así es como trabajamos en el IPES, no utilizamos nada, más que la propia conexión. ¿Vale? Más que la propia conexión. Ese es uno de los seminarios, formaciones. Bien, pues nada, simplemente el último código IRDIN, Anasha, que significa gracias en irlandés. Pues muchas gracias por venir, por asistir, un placer. Y nada, mañana estaré durante todo el día aquí presentando el libro y teniendo la información sobre IRDIN, sobre las otras formaciones y eso nada. Si conocéis a alguien en Madrid que esté interesado en programar esto, me lo enviáis para allá. ¿Vale? Pues nada, un gran abrazo. Muchas gracias, ¿eh? Y quiero echarle un ojo al libro que Sí, claro. no en el stand. Sí, sí, sí.